Hola amigos, buenos días. Este vídeo de verdad que os va a ser tremendamente útil y práctico. Útil porque os voy a enseñar a hacer un champú de avena para vuestro perro. Y práctico porque os voy a enseñar a utilizarlo en multitud de problemas que va a tener vuestro perro en la piel. Desde una dermatitis, a un eczema, a una presencia de hongos o la consabida sarna y picadura de pulgas que siempre va a estar presente. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y os lo explico en el vídeo. Mirad, la piel, tanto del perro como lo de los humanos, está sometida a un montón de agresiones externas, a un montón. Y en el caso del perro todavía más, porque con mucha frecuencia le pican pulgas, algo que irrita la piel, puede tener una sarna, ya no os digo nada cómo se pone la piel. Hay alergias alimentarias que nos provocan dermatitis alérgicas en la piel. El perro puede tener una alergia de contacto, por ejemplo, a la correa del collar. Puede tener hongos, es decir, hay un montón de patologías del perro que tienen su reflejo en la piel. Un reflejo que a simple vista vosotros lo vais a ver como la piel enrojecida. Llama mucho la atención. Es la piel que al animal le pica. Pero no solamente lo vais a ver, sino que el animal, como os decía, va a sentir un picor exacerbado. Y es preciso reducir ese picor por la propia calidad de vida del perro, porque los perros lo pasan muy mal, ya sea por una picadura de pulga, ya sea por la presencia de ácaros, en el caso de la sarna, o ya sea una dermatitis por una alergia alimentaria, por una alergia de la que sea. ¿De acuerdo? Hoy en día es un problema que prácticamente todos los perros van a tener. Y en la práctica yo receto continuamente champús o geles de avena, porque la avena tiene en su composición toda una serie de sustancias antiirritativas, es decir, que nos van a bajar la irritación de la piel del perro. Y esto es fundamental. Todos los geles dermatológicos en su composición, si os fijáis, en mayor o menor medida llevan avena, porque se van a aprovechar de esta capacidad antiirritativa que tiene la avena, y esto es muy importante, muy importante. Entonces, ¿cómo se hace un champú de avena? Es muy sencillo, la verdad es que no tiene ningún misterio, es facilísimo. Tenéis que coger 2 tazas de avena en polvo, harina de avena. ¿Que no encontráis harina de avena? Os cogéis la avena normal y la pasáis por el turmis hasta que quede polvo, lo más polvo que podáis. No os canséis con la batidora. Cuanto más la podáis pulverizar, mejor va a funcionar. Luego vais a necesitar ya sea media o una taza de bicarbonato, en función de una serie de variables que luego vamos a comentar. Y agua mineral o en su defecto agua destilada. ¿Por qué no vale el agua del grifo? Porque el agua del grifo, dependiendo de donde viváis, pues puede tener mucha cal, y la cal ya de por sí reseca la piel e irrita. Yo, por ejemplo, vivo aquí en la Comunidad Valenciana, al lado del Mediterráneo, y el agua es de una calidad pésima, es muy calcárea. Y esto, ya os digo yo, que la mayoría de perros de esta zona tiene problemas de piel por la calidad del agua, igual que tenemos las personas a punta pala. ¿Cómo se hace este gel o este champú? Es muy sencillo. Ponéis el agua a hervir, ¿vale? Y una vez que esté hirviendo, la retiráis del fuego y la vertéis en un recipiente donde vayáis a guardar la mezcla. A ese agua que habéis sacado del fuego y está tan caliente, le añadís las 2 tazas de harina de avena. Lo removéis un poco y volvéis a echarle ya sea bien media o bien una taza de bicarbonato. Básicamente el bicarbonato tiene un efecto en el sentido de que va a ayudarnos a destruir la posible presencia de parásitos, es decir, no va a tener tanto efecto contra la irritación en sí, pero sí que va a tener un efecto sobre los posibles parásitos, que casi todo perro, ya sea alguna pulguilla, ya sea algún ácaro, la gran mayoría tienen. Entonces
Bueno, si el perro veis que tiene muchas pulgas y que a lo mejor la dermatitis está ligada a la presencia de pulgas, pues le añadís una taza completa de bicarbonato. Que por el contrario veis que el problema es un problema simplemente de alergia alimentaria, que se le ha puesto la piel muy roja y demás, pues con que le pongáis media taza es más que suficiente. Todo eso lo mezcláis. ¿Y cómo debemos aplicar este champú que hemos fabricado así? Pues lo mejor es aplicarlo al perro al final del baño. Es decir, vosotros cuando bañéis al perro, al final del baño, cuando le deis el aclarado, cogéis de este champú y lo aplicáis sobre toda la superficie del perro, moviéndolo y masajeándolo a contrapelo, de manera que la avena, ese polvo de avena, esa harina, las partículas de la avena entren en contacto con la mayor cantidad de piel, que no se nos queden arriba en el pelo. Es decir, masajeáis la piel, dejáis actuar de 15 a 20 minutos, no va a pasar nada. Además el perro enseguida veréis que se relaja, porque quieras que no, ese picor que tiene pues se le va un poco a apaciguar. Y luego aclaréis un poco, no hace falta que aclaréis en cantidad. Esto no lleva espuma de jabones ni demás, el jabón ya lo habéis apartado previamente. Ahora simplemente esto es como si fuera un emplaste, que digo yo, que lo que va a hacer es disminuir mucho la clínica de irritación que tiene todo perro con dermatitis, todo perro que tiene un problema por picadura de pulgas o por ácaros y demás. Otra forma de aplicar la avena en los perros, muy similar, es que en lugar de mezclar la avena con agua y bicarbonato, directamente mezcléis en un recipiente, en una taza por ejemplo, llenáis la taza de aceite de oliva. A mí me gusta más el de oliva porque el ácido oleico funciona bien, pero podéis utilizar otro tipo de aceite vegetal. Al aceite le añadís 2 cucharadas de esa harina de avena que previamente habéis pasado por la batidora. Y eso, como si fuera una mascarilla, lo aplicáis después del baño, después de haber aclarado la piel del perro, lo aplicáis por toda su superficie. No hace falta que el perro se quede untuoso, simplemente es como una mascarilla, que eso actúe. Luego si queréis, si hay un exceso de aceite, pues que simplemente con agua no volváis a dar jabón, que escurra. El aceite nos va a permitir que quede más tiempo prendida las partículas de avena sobre la piel, de manera que el efecto de antiirritativo que tiene la avena se prolongue un poco más en el tiempo. Y una tercera forma de aplicar la avena os va a sorprender porque tiene también un efecto cicatrizante, y es que cojáis ese recipiente que hemos hablado antes de aceite, esa taza, la ponéis en el vaso de la batidora y la batís con un diente de ajo, pero bien batido, es que queda así como una espuma de mayonesa, a ese nivel. Y a esa mezcla le añadís 2 o 3 cucharadas de avena, volvéis a batir, de manera que os queda una mezcla de aceite, de un diente de ajo completamente picado y de la avena. ¿Por qué os digo de añadir un diente de ajo? Porque el diente de ajo, el ajo tiene una sustancia que se llama alicina, y la alicina tiene un efecto antiséptico y cicatrizante. ¿Para qué casos utilizaremos este tipo de mascarilla o de emplaste de aceite? Por ejemplo, un perro que tenga sarna o heridas en la piel que nos interese que se limpien y cicatrizarlas un poco, esta pequeña cantidad de ajo, estamos hablando de solamente un diente para el tamaño de un perro, pues nos va a tener ese efecto cicatrizante. El aceite suaviza y nos actúa como carrier, como transportador de la avena, igual que antes. Masajeáis la piel, que actúe la alicina del ajo, que actúe el aceite y que actúe la avena. 15-20 minutos y luego aclaréis con agua tranquilamente. Los resultados son espectaculares. Por lo tanto, ya os digo, el champú con avena y bicarbonato, tal cual, fantástico. Puntualmente, de vez en cuando, a aceite simplemente con avena. Y si es un perro que tiene muchas pulgas o tiene un problema de sarna, aceite con un diente de ajo y avena. En cualquier caso, como os dais cuenta, la avena es un producto fantástico para la piel, ¿de acuerdo?
Pues nada más, muchísimas gracias y sobre todo, antes de irme, miraros este vídeo, que os va a gustar un montón, de verdad, y aparte nos hacéis un favor para que el canal tire para arriba. Venga, hasta luego, chao.